vámonos con Mente Sana, que ya está por aquí preparado nuestro compañero Jesús Molina. Jesús. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Vamos a hablar de la voz interior, oye, que me ha recordado mucho Sí, un programa de nuestra amiga Ana María García. Sí, es que programa que tenemos aquí en Ahora Radio. El programa estaba genial. Sí. Genial. Pero qué importante es escucharnos a nosotros mismos. Es que hablamos mucho, o se habla mucho de la voz interior, pero escucharte un ratito, joder, Sí. necesario muchas veces, ¿eh? La verdad que sí. Yo me hablo mucho a mí mismo, no estoy loco, ¿eh? O creo no estarlo, pero me encanta hablar con mi voz interior. A veces esa voz interior te confunde un poquito, pero bueno, pero casi yo creo que siempre... es la voz que más claro te habla. Sí, totalmente. Cuando la quieres escuchar bien, totalmente. es la que más claro te habla. Y muchas veces pues no nos gusta que nos hablen tan claro. Eso es lo que pasa. Bueno, pues mi voz interior, ¿no? ¿Qué es la voz interior? Pues la voz interior es aquella voz que desde lo más profundo de nuestro corazón nos indica en todo momento los pasos más apropiados para cada una de las decisiones que vamos adoptando en nuestro camino de vida. Se trata de una voz conciliadora que busca guiar a cada persona por el mejor camino, de modo que el resultado de estos pasos beneficia a la misma persona y de igual modo a todo su entorno. Aunque a veces no queramos escucharla. Según algunas corrientes espirituales, la voz interior se corresponde con la conciencia universal. Por esto mismo es conciliadora, porque no busca únicamente el beneficio de cada persona, en tanto a seres individuales y separados, sino que busca el beneficio de todos y cada uno de los seres humanos como conjunto. Todas las personas constituimos un todo interrelacionado en el que cada consecuencia producida en una persona afecta inmediatamente al resto de la humanidad y del universo. Bueno, esto es lo que llamamos la sincronía también, ¿no? Bueno, también llamamos a la voz interior el sexto sentido, la voz de la intuición que nos guía en la vida. Y el sexto sentido es descrito como una corazonada, una intuición o la sensación de saber algo sin recurrir al conocimiento almacenado. El sexto sentido es la capacidad natural del ser humano por intuir. Hablamos de esa voz interior que nos llega desde la lucidez, de esas corazonadas a las que no todos dan validez. Sin embargo, las ideas sentidas tienen a veces mucho más valor que las ideas pensadas, porque son el reflejo de nuestro auténtico ser. Ahora bien, ¿podemos fiarnos realmente de nuestro sexto sentido? La respuesta es sencilla, hay que darle el valor que merece. Porque no estamos hablando en absoluto de percepciones extrasensoriales, ni de precognición, ni de premonición, que también las podemos tener. Las intuiciones son ideas que nos regala el cerebro, casi sin saber cómo. Bueno, más que el cerebro yo diría que el corazón, porque el cerebro es muy mentiroso, es dual, y algunas veces nos miente, nos engaña. El sexto sentido en realidad es una delicada búsqueda por nuestros océanos inconscientes para hallar una respuesta adecuada en un instante de necesidad. John R. Haller decía que en el mar como en el amor suele ser mucho mejor seguir una corazonada que obedecer a una biblioteca. Y a veces, al conocer a una persona, hay una voz interior que nos indica que no es de fiar, y otras veces como si la conociéramos de toda la vida, o incluso de toda la vida. Cuando hemos de tomar una decisión sobre algo, aun después de meditarla, elegimos la opción que habíamos sentido desde el principio. Yo siempre me guío por mi abuela, que decía, la primera intención es la que cuenta, porque esa es la que te sale del corazón realmente. El sexto sentido siempre está ahí presente, pero oculto, discreto, pero guiando y modelando muchas de nuestras reacciones de los caminos que tomamos en la vida. Lejos de ver esta dimensión como algo fiable, vale la pena tener en cuenta la trascendencia que está tomando el día de hoy. Disponer de una buena inteligencia intuitiva es permitirnos profundizar más en nosotros mismos para adaptarnos mucho mejor a nuestro entorno. De este modo seremos más eficaces en nuestro trabajo, más felices en nuestras relaciones y te explicaremos por qué. Bueno, sabemos que el cerebro funciona con base en datos y a información que conectan entre sí. Ahora bien, nuestro cerebro no lo sabe todo y muchas veces está obligado a improvisar. De hecho, lo hace gran parte del tiempo. Lo hace teniendo en cuenta nuestras experiencias, todo lo que hemos visto, sentido e interpretado.
para que de este modo pueda gestionar esa intuición. No obstante, hay que tenerlo claro. El sexto sentido es un fabuloso sistema de supervivencia. Es, por decirlo de algún modo, como un sistema de alarma. Cuando algo no va bien o cuando necesitamos reaccionar de un modo rápido y efectivo, se activa este fascinante circuito interior. Esta brújula, gracias a esos regalos en forma de corazonada, que conseguimos ajustar el rumbo de nuestros comportamientos para poner en marcha una respuesta más afectiva. En los últimos años este tema ha suscitado un gran interés, hasta el punto que conocemos ya la región exacta en la que se desarrolla el sexto sentido. El científico de la Universidad de Washington, de San Luis, nos explica que se ubica en la corteza cingulada, anterior al cerebro, una región situada estratégicamente entre los dos hemisferios. Es más, según los expertos, esta área se conectaría con nuestra mente inconsciente para advertirnos de ciertos peligros. Es sin duda un aspecto fascinante. Y la voz interior desde la psicología, algo que todos tenemos. A lo largo del día, la mayoría de la gente mantenemos un diálogo constante a través de nuestra voz interior. Es una conversación inaudible en la que nos planteamos los pros y contras de todo lo que nos sucede. Ese continuo razonar que ayuda a tomar decisiones tan natural y necesario como el mero hecho de respirar. Y sin embargo, esta característica tan propia del ser humano sigue rodeada de un sinfín de incógnitas. Las dificultades para estudiarla hace que la ciencia todavía no haya sido capaz de entender cómo surgen estos aspectos fisiológicos que la regulan. Tampoco la psicología ha sido capaz de profundizar del todo en el fenómeno ni de explicarlo en toda su dimensión. Ahora bien, por supuesto que se han hecho avances y ahora conocemos mucho mejor que hace 20 años, ¿no? Bueno, ¿qué es la voz interior? Pues se trata de esa voz que dialogamos a todas horas, en ocasiones llamada la voz de la conciencia, la voz mental o también el diálogo interno. Aunque en términos científicos sería más adecuado referirse a ella como la voz del corte prefrontal, a modo de definición se puede decir que es una narración que nace en el interior de todo ser humano y se proyecta generalmente hacia el futuro, a modo de preparación para los acontecimientos venideros. O dicho de otra manera, es una voz que surge desde dentro de ti para ayudarte en base a los recuerdos, a decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y en términos generales, los expertos distinguen tres características o dimensiones de la voz interior. La primera sería la dimensión dialógica, que defiende que este discurso interno puede equipararse por su complejidad al discurso con cualquier otra persona. Por otra parte estaría la dimensión de la condensación, entendida como el grado de detalle que alcanza ese racionamiento interior. Y por último está la dimensión de intencionalidad, relacionada con la conciencia y el inconsciente, que se refiere al grado de voluntariedad que habla interna. Dado estas tres dimensiones, podemos considerarlo tanto un diálogo como un monólogo, y puede adquirir indistintamente ambas formas. Bueno, ¿y qué más sabemos de ella? Esta voz se va construyendo paulatinamente desde la temprana infancia. Al principio se manifiesta de una forma muy evidente. Seguro que en más de una ocasión has escuchado a un niño expresar en voz alta sus pensamientos, y tú que estás más acostumbrado a escuchar a tu niño, y estás seguro, ¿no? Pero después, a medida que crecemos, ese discurso se va desplazando hacia el interior, convirtiéndose en un diálogo privado. Las dificultades para su estudio vienen dadas en gran medida y precisamente por este motivo, ya que debido a su naturaleza interna no se puede medir directamente y solo podemos acceder a ella a través de la persona que comunica al investigador, de lo que estos quieren dar a conocer y también de cómo se interpreta. Además, también hay que tener en cuenta que hay tantas voces interiores como personas existen. No obstante, los diferentes estudios que se han hecho en torno a ella han arrojado algo de luz y con resultados verdaderamente interesantes. Por ejemplo, los trabajos del psicólogo estadounidense Russell Hulbert, pionero en la investigación de la experiencia interior, que llegaron a la conclusión de que como promedio cada persona pasa una cuarta parte de su vida en vigilia, manteniendo este diálogo interno.
Además, las investigaciones de Hulbur también demostraron que esto es algo que no siempre se cumple de la misma forma. Hasta hace poco se creía que la voz interior era intrínseca a la propia condición humana, pero posiblemente también la tengan los animales. ¿Crees que todos los seres humanos llevan en su interior esa especie de narrador? Pues la verdad es que los avances de la neurociencia han permitido obtener resultados sorprendentemente buenos, ¿no?, al respecto. ¿Es posible que haya personas sin voz interior? Bueno, la respuesta de la ciencia a esta pregunta es muy clara. Sí, es posible que haya personas que no tengan esa voz interior. La mayor parte de las personas mantienen esa conversación constante consigo mismo, pero también hay otras con un pensamiento más visual y abstracto que no practican ese diálogo interior. Hay un psicólogo de la Universidad de Durham, que es Charles Fermi House, que explica que nuestro diálogo interno se genera casi 4.000 palabras por minuto, es decir, trabaja 10 veces más rápido que el habla verbal. Y también en sus investigaciones comprobó que un 90% de los participantes en sus estudios sí lo tenía. Así pues, según el tener diálogo interno es lo más habitual, pero hay que entender de un modo absoluto que en sus investigaciones también demuestra que hay personas que dialogan con su voz constantemente y otras que la hacen solo a veces, algunas que nunca recurren a ella. Los descubrimientos permitieron que hay personas que no procesan lo que sucede a su alrededor siguiendo una narrativa textual. Algunas personas llevan a cabo este procedimiento de una manera estrictamente visual y otras mediante sensaciones, pero no a través de una voz o de palabras. Lilian Valle, neurocientífica de la Universidad de Valencia, dijo esto: depende de cada persona. Las hay más enfocadas al pensamiento visual, al lingüístico o al que se expresa por medio de las sensaciones. Porque con nuestra voz interior también podemos sentir sensaciones. Incluso puede ser que en una misma persona todas esas formas de representar la realidad se vayan combinando según el momento. Es decir, que también puede existir una comunicación interna variable o cambiante, imposible de adscribir a una forma única de interpretar la realidad circundante. Suena un poquito así raro, pero bueno, es que se pueden llevar a cabo las tres tipos de... pero sigamos ahondando un poco más en el tema de los estudios de la Universidad de Wisconsin también, que ha explorado la relación interna que el ser humano establece en su mente para organizar sus pensamientos. Estudiaron las reacciones de los participantes frente a determinados estímulos, tanto verbales como no verbales. De nuevo pudieron determinar que la voz interior no es la única forma de estructurar los pensamientos. Comprobaron, como los anteriores, que en algunas personas se rigen los criterios visuales en el momento de organizar su forma de pensar, mientras que en otros se rigen los patrones abstractos conceptos. Bueno, ¿cuándo hay que aprender a controlar el diálogo interno, no? Como hemos visto, el diálogo interno es un fenómeno complejo y multifacético que tiene un enorme impacto en la estructura de nuestro cerebro y en nuestro comportamiento y en nuestro corazón, por supuesto. Es necesario para ordenar nuestras ideas y planificar nuestras acciones. Pero, ¿qué sucede cuando este diálogo no nos ayuda, sino que más bien nos boicotea o nos limita? Bueno, pues el profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, John H. Krystal, advierte que un diálogo interno negativo y persistente debilita múltiples estructuras neuronales, haciendo que las personas sean más vulnerables al estrés. Por este motivo, todos deberíamos aprender a ejercer un control de calidad sobre el mismo y hacer que esta capacidad de hablar con uno mismo sea funcional. Para ello debemos de darnos cuenta de cómo es y cómo afecta a nuestras emociones y conductas. Los estilos de diálogo interno o la voz interior. Bueno, desde la psicología se ha llegado a clasificar 4 estilos de diálogo interno. Y debemos ponerlo especial, diálogo interno negativo, ¿no? Porque es poniendo repercusión en la parte negativa. Y en consecuencia, en contra de nuestro bienestar. Bueno, está el estilo catastrófico. Aquí el diálogo interno se suele enfocar casi siempre hacia el futuro, viéndose como una amenaza.
De esta manera la persona interpreta que cualquier cosa que ocurra puede convertirse en una tragedia, cuando menos se lo espera. Este es el estilo catastrófico. El estilo autocrítico, estilo propio de las personas que se juzgan a sí mismas negativamente y que se critican por todo. Algunas frases de este tipo de diálogos son: no puedo, soy incapaz, no me lo merezco, etcétera, ¿no? El estilo victimista, que este lo conocemos mucho, el tipo de pensamiento que llega a la mente de una persona con el estilo victimista, tiene que ver con el lamento, los sentimientos de desprotección, de desesperanza, son los que gobiernan este estilo. El estilo autoexigente, este estilo es propio de las personas muy perfeccionistas, que nunca parecen satisfechas de la manera de hacer las cosas y que se muestran intolerantes frente a los errores. Así pues, y a modo de resumen de todo esto, podemos concluir que la mayor parte de las personas tenemos este diálogo interno, aunque no es igual para todos. Este puede adoptar diferentes formas. Para poder controlar nuestro diálogo interno, debemos detectar cómo se genera y su intensidad. Debemos de prestar especial atención y observar y detectar algunos o varios de los estilos negativos descritos ahora en el párrafo anterior, ¿no? ¿Cómo revertir el diálogo negativo? Si el diálogo interno negativo es más un problema que una ayuda, hay maneras de revertirlo. Los psicólogos deportivos usan tácticas específicas para reformular el diálogo interno, usándolo como una herramienta de motivación. El primer paso para dominar el diálogo interno negativo o usarlo de manera constructiva es reconocerlo y ser consciente cuando ocurre. Debe de ser consciente de los pensamientos no deseados para hacer los cambios. Tratar siempre de evitar el diálogo interno negativo no es realista. En lugar de pretender que no exista, puede ser útil etiquetar el diálogo interno negativo como pensamiento y no como hechos. En lugar de tratar de evitar o reemplazarlo, puede reconocer el pensamiento y agregar una declaración de desafío para mejorar su desempeño. Por ejemplo, con el listado inverso. La lista inversa implica crear un pensamiento opuesto o invertido para reemplazar el diálogo interno negativo. Esta lista ofrece una visión opuesta a los pensamientos negativos comunes. Sin embargo, con la lista inversa, su objetivo es reemplazar por completo el diálogo interno negativo. Esta estrategia puede ser útil si a los pensamientos negativos no se les puede agregar una declaración de desafío tan fácilmente. También puede prepararse con anticipación utilizando su lista de declaraciones negativas comunes en el diálogo interno. Para cada afirmación, escribe un pensamiento positivo opuesto y cuando el pensamiento surja de nuevo, repite la versión positiva para ti mismo. Puede ser útil decirlo en voz alta, por supuesto. Detener el pensamiento. Esta sería otra de las maneras, ¿no? Para practicar la detención de los pensamientos, usará una palabra clave para responder de inmediato a los pensamientos negativos no deseados. La palabra puede ser la misma cada vez y puede ser tan simple como decirte a ti mismo, para, internamente en voz alta, o stop, ¿no? Otras versiones incluyen visualizar una señal de alto, ajustarse, por ejemplo, una banda elástica a la muñeca y cuando se tiene un pensamiento negativo, tirarte de ella, ¿no? También puedes reemplazar el pensamiento con una visualización de algo positivo, como un buen desempeño, a ganar una competencia. Detener los pensamientos puede ayudarte a reducir el diálogo interno negativo y en el momento, pero es poco probable que aborde la causa de la raíz de sus pensamientos no deseados, que son más profundos y que en algunos nos causan nervios en las competencias. En este caso es necesario acudir a un terapeuta o psicólogo, para eso están los psicólogos deportivos también. El diálogo interno negativo es común para aquellos que participan en deporte, en cualquier actividad a nivel de metas, de desempeños de trabajo, incluso en nuestra vida privada, en nuestra vida sentimental, ¿no? Además trata de evitar por completo ese diálogo interno negativo y que no es realista y podría aumentar esa ansiedad. Bueno, mediante un proceso de entrenamiento las personas podemos aprender a modificarlo. Como ya tenemos poquito tiempo, creo. Bueno, pues mira, voy a poner un ejemplo hay el tenista Andrea Agassi, 8 veces campeón del Grand Slam. Yo no lo sabía, porque no soy muy aficionado al tenis, me gusta, pero bueno, no soy muy aficionado. Pero destaca, bueno, él tiene el libro de Grand Slam, ¿no?
el Open se llama su libro. Destaca la importancia que tuvo para él hablar consigo mismo. Bueno, él describe que el tenis es el deporte más solitario de todos, y es verdad. Pues dice que el tenis, que es el deporte más solitario que existe, incluso más solitario que el boxeo, porque el boxeador al menos puede abrazarse a su oponente cuando está cansado y recibe en todo momento el apoyo de su entrenador, pero el tenista, en cambio, se encuentra aislado, uno al otro lado de la pista, a través de unas redes, ¿no? Entre punto y punto dispone de demasiado tiempo para dejarse arrastrar por las emociones, caer en las trampas del ego y perder la concentración. ¿Y sabes qué hacía, cómo se dirigía a sí mismo en sus tiempos muertos entre puntos? Pues una de las técnicas que utilizaba en su preparación mental para controlar ese diálogo y en consecuencia su juego era a hablarse a sí mismo, pues esto es lo que decía, cambiando el pronombre yo por el nombre propio. Y así, por ejemplo, se decía a sí mismo, sigue tu saque, Andrés. Bueno, pues yo propongo, así que nosotros podemos decir, por ejemplo, yo puedo, nuestro nombre, Jesús, puedes. Y el anuncio de una marca deportiva, no voy a decir nombre, que dice, sí puedes, ¿no? I can, ¿no? Bueno, pues como resumen y como consejo, cuando te falte respuesta, búscala en tu corazón, porque Él no te engaña nunca. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, pues Jesús Molina, muchas gracias. Hasta el próximo día. La semana que viene más, en plena feria. Ya en Feria de Sevilla. Ya en Feria de Sevilla. Ya de pescadito además, nosotros el lunes, ¿sabes? Resacosos. Un abrazo enorme, Jesús. Hasta luego. Un abrazo. Hasta el próximo.